Bueno, ya tenemos aquí el retorno de esta sección Conociendo el Arte con Carlas Folch, que eso le gusta mucho a Carlas cuando lo dice. Se pone siempre rojo, siempre que... Hoy tenemos... Suerte que no me pueden ver. Hoy tenemos, si os fijáis, un lecho sonoro mucho más oscuro de lo que es habitual en esta sección, porque nos adentramos en una de las partes más oscuras de la historia, ya no solo del arte, sino de la humanidad, la propia CIA, el arte, los comunistas, como decía antes Cristóbal al inicio. ¿Qué nos vamos a encontrar para empezar? Pues bueno, al final para mí fue un descubrimiento. En el 2000 una periodista inglesa llamada Frances Stoner Saunders, los presidentes americanos tienen la costumbre de desclasificando documentos a medida que van accediendo a la presidencia y sobre todo cuando la dejan, y entonces tuvo la oportunidad esta señora de acceder a toda serie de documentos que estaban clasificados como confidenciales de la CIA, y se encontró, no diría que una sorpresa, porque de alguna manera alguna de las digamos implicaciones de la CIA en la guerra, digamos, fría, pero guerra fría cultural, eran más que evidentes, sobre todo, por ejemplo, lo que hace referencia a Radio Liberty y todo lo que se emitía desde Occidente. Pero lo que sí que llegó a descubrir, y se pasó la friolera de más de 5 años investigando y releyendo toda esta serie de documentos, era hasta qué punto la agencia de inteligencia se había infiltrado en toda una serie de actividades, desde la publicación de libros hasta la promoción de arte americano. Y en su día causó una cierta sorpresa, aunque el libro pasó de alguna forma desapercibido. Quizá el momento de publicación no fue el mejor, porque del muro ya había caído. Seguramente también por esto desclasificaron los textos y los documentos, pero bueno, yo creo que vale la pena, porque hablar de ello. Yo insisto muchísimo en de que el arte, digamos, que da un placer estético, y siempre me encargo de recalcarlo, pero de alguna manera también explico de que al final el artista no es ajeno a la sociedad y a lo que le rodea, y en este caso seguramente es una cuestión bastante turbia que tendríamos que centrar dentro de lo que significó el final de la Segunda Guerra Mundial y la erección de dos bloques antagonistas, uno la Unión Soviética con el paradigma comunista, y después los Estados Unidos con el Plan Marshall y el reflotamiento de Europa gracias al crédito de los yanquis. En este caso, por eso, no estamos hablando de teorías de conspiración ni nada que no pueda estar demostrado con estos documentos que comentas que se desclasificaron y que se encontraron que esto lo realizaba la CIA, ¿no? Que no es, como digo, una teoría de conspiración o, bueno, como sabemos que corren tantas en Internet, sino que es algo que se puede probar y que la CIA hizo, y que además con toda la intención del mundo, ¿no? Absolutamente. Normalmente cuando hablamos y cuando nos referimos en otros programas a lo que sea, yo que sé, cuando hemos hablado de Cézanne normalmente siempre intento espigar y coger de diferentes textos a cosas que nos puedan interesar y cosas que pueden interesar a la gente que nos escucha. En este caso sí que de alguna manera me gustaría hacer mención, porque de alguna manera toda la información que saco viene de un libro y se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Se editó en España 13 años más tarde de su publicación en Estados Unidos, o sea, en 2013, hace muy poquito. De hecho, ya circulaba desde el 99 y en revistas especializadas como New Yorker ya se habían publicado algunos otros artículos. El libro es, digamos, absolutamente recomendable y dicho esto, también diré que es muy voluminoso, con lo cual yo estoy seguro de que mucha de la gente que acceda, yo le recomendaría que fuesen a una biblioteca pública, le echaran un vistazo y no solo se den cuenta de que está muy bien documentado, sino que tienen en parte, yo creo que esto es una pequeña crítica, pero solo una pequeña crítica, el formato, diríamos, de una especie de tesis doctoral, lo cual hace que el volumen de datos sea tremendo, sea absolutamente colosal, lo cual no significa nada, pero sí que la lectura se puede hacer un poco farragosa. De todos modos, aquí estamos nosotros para intentarlo resumir e intentar explicar cuál es la esencia del libro.
me comentaste que tenía 800 páginas el libro, o sea que no es cualquier cosa, 800 páginas de información, o sea, es decir, de nada novelado, todo información versada en toda una guerra fría que duró tantísimos años, claro. Exacto. Tiene el formato, y para mí esto es un pequeño defecto, de una tesis doctoral. Y la documentación es absolutamente exhaustiva con lo que son todo de notaciones a pie de página de cada uno de los documentos que se fueron desclasificando. Como yo intento no ser demasiado partidista, también al mismo tiempo me gustaría hacer una referencia a otro libro que corresponde a, y que también hablaré muy someramente, pero también hablaré, que es de un filósofo francés que se llama Bernard Henry Levy, que son los... él vino a inaugurar junto con Glucksmann y Alan Finkielkraut lo que se llamó en los años 70 la Nouvelle Philosophie, o sea, la filosofía nueva, y la importancia que tuvieron, a pesar de seguramente no tener la talla intelectual, ni siquiera la innovación de sus predecesores, que vienen a ser desde Sartre hasta Foucault hasta Althusser, pero que se distinguieron por seguramente ser la primera crítica que venía desde la izquierda en Europa al comunismo. Hasta ese momento, desde Sartre hasta cualquier otro escritor poeta a partir de la Segunda Guerra Mundial, y simplemente después los mencionaré, pues tuvieron un cierto acatamiento que normalmente en España por desgracia escuchamos bastante a menudo, sobre todo cuando se hace referencia al tema cubano, y es que la izquierda comunista, por descontado, nunca se ha atrevido a criticar, y de alguna manera después del deshielo de Khrushchev hicieron menciones de los genocidios que se sucedieron en la Unión Soviética, pero después también los socialismos democráticos o la socialdemocracia tampoco nunca ha querido, digamos, criticar lo que sucedió en la Unión Soviética, digamos, un tiempo a esta parte. Seguramente los últimos años fueron un poco más benévolos con todo lo que son los disidentes. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en lo que es el trabajo, el libro y todo lo que pasó. ¿Qué nombre le dieron a este programa los de la CIA? Que es muy curioso. Le dieron, ellos crearon una guerra psicológica y tenían un moto que era digamos, muy ilustrativo. Y ellos decían que querían crear la mejor propaganda, y eso significaba que fuese una propaganda en cual las personas que de alguna manera propagasen las ideas americanas o las ideas, digamos, de raigambre liberal no fueran conscientes de que hacían eso. Tenemos que tener en cuenta, yo creo que sobre todo es muy importante tener el contexto de la época. Estamos justo después de la Segunda Guerra Mundial, y en poco tiempo Rusia, lo que es la Unión Soviética, se erige como un titán, como una superpotencia. El único, digamos, visionario había sido Winston Churchill, que había sido capaz de anticipar de que toda la zona que había liberado de los nazis la Unión Soviética, difícilmente los soldados se retirarían, y el puesto de Alemania ellos siempre dijeron que nunca se retirarían. Y bueno, se desconoce, pero también está documentado de que Churchill y Roosevelt llegaron a un acuerdo de partición de Europa con Stalin y determinaron cuáles son los países que entrarían y quedarían fuera de las dos órbitas. Los rusos desde un buen momento consideraron que todos los países que estaban dentro del Pacto de Varsovia tenían una soberanía limitada y nunca se escondieron. Y en Europa, digamos que fue diferente, había quizá una tradición democrática muy importante, y entonces aquí yo creo que sí que entra mucho el factor de la CIA, con lo cual, bueno, nos encontramos con este panorama. Ya desde un buen principio, cuando hay la confrontación entre los bloques,
digamos que la parte occidental se nos vende de que se establecen una serie de dictaduras en la otra parte, lo cual es cierto. Los pocos lugares donde hubieron elecciones, como fue en Alemania o en Checoslovaquia, los partidos comunistas apenas rozaron el 5%, pero a los pocos días se disolvían el resto de partidos y el Partido Comunista se erigía en el poder. Y entonces casi inmediatamente Estados Unidos comienza a instalar una serie de radios donde se emiten para estos países, pues digamos que noticias alternativas, porque al final toda la parte comunista tiene una censura en la información. Se establece y se crea este Congreso por la Libertad Cultural, donde se promociona una especie de think tank, lo que hoy diríamos un tanque de pensamiento. La traducción es mala, pero porque no se traduce, pero es think tank. Entonces, a partir de aquí se publica una serie de libros, se hacen conferencias sobre lo que significa el comunismo y la democracia parlamentaria y la democracia constitucional en Europa, pero lo que sobre todo no se manifiesta, y esto es curioso porque los recursos en esos momentos de la CIA eran absolutamente enormes, como viene a demostrar Frances Stonor. Se invierten miles de millones en una especie de guerra oculta cultural contra la Unión Soviética para desprestigiar el comunismo y el marxismo y ensalzar lo que eran las democracias liberales. Evidentemente, dentro de este marco, pues se soslaya, por ejemplo, la guerra de Vietnam, o se soslaya la guerra de Corea, o se soslaya todas las dictaduras en Sudamérica que Estados Unidos viene a apoyar, o simplemente el derrocamiento de regímenes como el de Irán y otras muchas partes. Así, Carlos, resumiendo, ¿no? Es decir, se intenta enviar un mensaje, si no me equivoco, en el cual la democracia es buena, el comunismo es malo. No sé si entrará dentro de aquella famosa caza de brujas, ¿no? De buscar comunistas dentro de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la pregunta ¿cómo lo hacen? Programas de radio, supongo, televisión, cualquier medio de comunicación. Otra pregunta, ¿eso dentro de la educación, sabes si se constata y ya desde pequeño se le inculca esto al jovencito americano? Y luego dentro del arte y de la cultura, ¿cómo se manifiesta? ¿Alguna tendencia cultural, alguna tendencia artística que refleja también este ideal de que los americanos son los mejores, que la democracia es la mejor, que los comunistas son malos? Bueno, yo creo que hemos de partir de un punto de vista cultural, y es la fuerza del marxismo, la fuerza de las revoluciones del siglo XIX, sobre todo las dos liberales del 1830 y 1848, primero con la emergencia del anarquismo y después con el marxismo, han estado muy presentes desde Rusia, que es en parte donde nacen, pero han estado muy presentes en Europa, con lo cual estamos, digamos, estoy haciendo mucho hincapié en lo que significan métodos de propaganda, publicación de libros que la CIA de alguna manera sustenta, promoción y compra de libros, revistas, televisión que se hace por parte de Europa, pero hemos de tener presente que el marxismo, a pesar de que nos pese, yo tenía un profesor en Derecho en primer año de Ciencias Políticas que decía: Marx es uno de los grandes. Entonces al final la gente reía un poquito diciendo, bueno, nos ha tocado un catedrático rojillo, y no lo era en absoluto, pero hemos de hacernos un poco cargo de lo que significa el capitalismo salvaje. De alguna manera ahora quizá también lo estamos viendo, pero el capitalismo salvaje, la revolución industrial que significó el siglo XIX, significa un cambio importantísimo. Se va produciendo en el último siglo, pero hay unas bolsas digamos, lumpen, un proletariado que se crea en Europa, y este proletariado durante alrededor de 100 años cree en la idea de Marx. Otra cosa es que luego se crean unos regímenes absolutamente dictatoriales. Bueno, se implanta simplemente en la Unión Soviética y después se va extendiendo por todo el mundo. Pero hemos de ser
conscientes de que la reputación del marxismo, la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, era altísimo. Si hiciéramos una lista de todos los intelectuales de los últimos 80 años que hayan tenido vinculación con las ideas comunistas, seguramente no acabaríamos. Y es tan fácil como pensar, yo que sé, desde Picasso hasta cualquier poeta simbolista, yo que sé, Paul Éluard, Aragón, todos ellos visitaron la Unión Soviética. El principio de la Escuela de Frankfurt de Filosofía con Oppenheimer y Walter Benjamin, todos sienten fascinación y a los pocos años de la toma de poder por los soviets en Rusia, visitan la Unión Soviética. Walter Benjamin tiene un maravilloso diario de los primeros años donde todos van a visitar la Unión Soviética y tienen una fascinación. Los americanos, Rockefeller, también visitan los años 20 Rusia para ver realmente qué sistema es ese y cómo está funcionando, y lo hacen más con un punto de admiración que con el recelo o la confrontación que después veremos, ¿no? Que al final yo diría que es más una confrontación de poder y de poder entre imperios. Precisamente uno de los que fue bastante atacado con este sistema de los americanos fue Pablo Neruda también, ¿no? Fue muy, muy criticado y esto solo se ha sabido mucho más tarde, y es que diferentes academias para ganar un premio Nobel de literatura no son los académicos suecos los que lo eligen, sino que normalmente viene a propuesta de academias de cada uno de los países. Evidentemente, cualquier academia de literatura de la lengua de cualquier país del mundo normalmente intenta traducir las obras de sus mejores poetas y escritores al sueco para que lo puedan leer, y dentro del núcleo duro, por ejemplo, de la Academia Sueca en los años 60 había un hispanista muy importante. Se conoce a través de este libro de que Pablo Neruda estuvo a punto de conseguir el Nobel en varias ocasiones, y fue la CIA a través de pensadores, a través de escritores, que desaconsejó o simplemente criticó la elección por su vinculación con el Partido Comunista. Yo te comentaba este caso porque precisamente es uno de los grandes ejemplos que se puede ver en el que, bueno, la CIA mete mano, desaconseja, ya sabemos cómo desaconseja la CIA seguramente en aquella época también, y es que Pablo Neruda, posteriormente, cuando todo esto terminó, recibió el Nobel, es decir, estaba nominado, o sea, estaba claro que lo iba a ganar, y hizo todo lo que pudo la CIA para que no se lo dieran, y así fue hasta que la Guerra Fría, de alguna manera, pues fue terminando, ¿no? Porque se lo dieron prácticamente al final no recuerdo el año, pero creo que fue a finales de los años 70 que recibió el Nobel, cuando yo creo que ya la CIA ya no tenía tanto poder para frenarlo, ¿no? Pero que es uno de los grandes ejemplos. Exacto, pero también es uno de los grandes poetas. Lo que ocurre es que tampoco tenemos que olvidarnos las dos vertientes, el díptico, las dos partes de la moneda, ¿no? Éluard, Neruda, Nicolás Guillén, pero Nicolás Guillén no el nuestro, sino el cubano. Todos tienen odas a Stalin. Stalin fue un señor que cogió Ucrania, y en un momento determinado que querían vender trigo, pues exterminó el 25% de la población. Esto significa que 8 millones de personas murieron solamente en Ucrania. Parte del problema que estamos viendo ahora se debe a las migraciones, digamos, forzosas que promovió Stalin, que era absolutamente antinacionalista a pesar de ser georgiano, y movió población rusa por todos lados para ir diluyendo las nacionalidades, ¿no? Recuerdo haber leído que la Unión Soviética tenía alrededor de 160 lenguas. Con Stalin consiguieron exterminar a 60, y ahora vuelven otra vez a tener unas 120 lenguas. La cuestión es que no solamente es la desmembración de la Unión Soviética, que hizo mucho, sino que pequeños satélites, digamos, como por ejemplo Turquía, han influido mucho en las zonas, digamos, de habla islámica o que hacen frontera con ella. Pero de alguna forma, la verdad es que no deja, a mí no me dejó de sorprender que la CIA invirtiera tanto dinero, porque
porque en aquella época hemos de recordar de que se vivía unos tiempos de bonanza importante, una bonanza económica importante, y hay toda una serie de escritores. Y yo diría que Frances Stonor también carga un poquito las tintas, porque son gente como, yo que sé, Hannah Arendt, de la cual se ha hecho una película ahora hace poco en relación al libro que escribió, que es el de El juicio en Jerusalén a Eichmann, que es el cerebro de la solución final. Y se sabe perfectamente que tanto Hannah Arendt como Isaiah Berlin, que era un catedrático de Cambridge judío de Lituania, que emigró con los pogromos en Rusia, pues se les dio, digamos, un empujoncito detrás. Yo diría, me atrevería a decir que fue a su pesar, porque siguen siendo grandes escritores y grandes pensadores, pero la mano de la agencia de inteligencia está ahí. Bueno, Carlos, yo creo que también debía de procederse a la inversa, ¿no? Seguramente la KGB también tenía su propaganda anticapitalista, ¿no? Y no solamente ya la KGB, sino que hasta pues cualquier régimen político de cualquier país, ¿no? Porque mientras hablabas, me acordé de uno de los libros que tenía de clase, ¿no? Me parece que era historia del mundo contemporáneo, era de historia, Cristóbal. Y claro, yo tenía entre 12, 13, como mucho 14 años entonces, y me acuerdo que había una lección que hablaba de los regímenes políticos. Y entonces aquí apareció la palabra democracia. Y de verdad que os lo digo así porque básicamente era lo que ponía, ¿no? Democracia le dedicaba en el régimen franquista 2 frases. Y si yo no recuerdo mal decía sistema político utópico, solo factible en pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, claro, si uno sale del país, pues claro, hay que saber qué es eso de la democracia. Claro, el propio sistema te está ya negando información, ¿no? Claro, entonces no había internet ni había nada. O sea, el que se iba a París a ver las películas, a lo mejor iba a Francia y entonces se enteraba de lo que era la democracia. Pero bueno, tampoco iba a ver la democracia, iba a ver las películas esas famosas, ¿no? Que por eso salían a lo mejor muchos catalanes para Perpiñán, ¿no? Lo que quiero decir es que creo que no es algo exclusivo de la CIA, ¿no? Sino que seguramente cualquier régimen político, sea el que sea, cualquier país, cuando le interesa algo, intentará utilizar los más media o los medios de comunicación, todo lo que sea, pondrá la pasta necesaria para conseguir el objetivo que quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo. La información es poder, eso es absoluto, ¿no? Que se lo digan al nazismo con Goebbels, ¿no? Creo que era Goebbels el que se encargaba del nazismo con una maestría absoluta, porque consiguió convencer de que lo que estaban haciendo ellos estaba bien, y así le creyeron muchos, ¿no? Igual que Stalin, igual que los americanos. Yo creo que la gracia del tema de la CIA es que no solo lo hacían para los suyos, sino que lanzaron sus ataques en todos los sitios donde podían y más. Ponían sus bases, sus órbitas, ¿no? Y si podían llegar a España y convencer en España de que los americanos eran buenos, y así lo fueron. Es lo que yo entiendo que claro, países como a lo mejor España, pues sí que puede convencer a los que están en España, pero en aquella época convencer a los que estaban fuera, complicado, ¿no? Entonces yo creo que la gracia es eso, que la CIA invertía millones y millones y millones de dólares de la época para lanzarse a todo tipo de países, seguramente hasta países contrarios a sí mismos, pero que les daba igual, que para decir que el comunismo era malo, porque vamos, el comunismo era lo peor y para ellos era lo peor, y yo creo que esa es la gracia, ¿no? Que claro, que todos los gobiernos de todo el mundo actúan, o sea, utilizan los medios a su favor. Pocos hay que no lo hagan, yo creo. Sí, hay que tener en cuenta que lo que es Europa, lo que ha vivido estos años atrás, estas décadas atrás, ha sido una socialdemocracia, con unas leyes laxas, tanto laboralmente, que han conseguido mejoras, tanto a nivel ciudadano como a nivel de trabajo. Sin la URSS, eso hubiese sido imposible. Fue caer el bloque, y ya vemos cómo están las condiciones laborales actualmente, cada vez a peor. ¿Por qué? Porque actualmente solo hay un régimen, es decir, el capitalismo más atroz que estamos viendo. Antes, ¿qué pasaba? Como de estos países europeos escuchaban cantos de sirena comunistas, marxistas, claro, la CIA no tenía más remedio que aportar esos granitos de arena, como el Plan Marshall, mejoras si ¿para qué? Para evitar ese paso al otro lado, digámoslo así. Y a mí me gustaría preguntarle a Carles si específicamente, si cuando hablamos pictóricamente, si hay algún estilo
en el que la CIA se basó que apoyó de alguna manera en contra de otros estilos que tenían, por ejemplo, la URSS. Bueno, la URSS durante bueno, desde el se encargó de bueno, quizás al principio, en los años 17, todavía puede decirse que hubo una cierta libertad. Tenemos ejemplos como los de Chagall, tenemos ejemplos como los de Prokofiev, tenemos ejemplos como los de Kandinsky, que estuvieron trabajando, pero los primeros años de la revolución, pero saltaron enseguida, o fueron eliminados o tuvieron que emigrar. La URSS desde un buen principio consideró que el único arte que existía era el realismo socialista y pasó a controlar a través del funcionariado todo lo que son los escritores. Fuera del sistema prácticamente no se podía escribir. Frances Stonor descubre, y esto a mí me pareció curioso porque al final yo no sé hasta qué punto al final te sientes influido o no, llega a la conclusión y le demuestra fehacientemente de que todo lo que es el expresionismo abstracto americano estuvo subvencionado por la CIA. Para mí, y me gustaría pensarlo, y esto es una especie de wishful thinking, me gustaría pensar de que hubiese triunfado igual. Estamos hablando desde el Jackson Pollock con la pintura que le llamaban, en vez de le hacían una broma con Jackson Pollock. Me parece que todos, bueno, colgaremos alguna pintura de él. Jackson Pollock pintaba de una forma bastante extraña, y es que ponía las pinturas planas y dejaba caer a través del pincel la pintura, de forma que eran, digamos, rayas que se iban combinando de colores. Hay dos tradiciones ahí. Hay una tradición, la india americana, y después, por otro lado, lo que se intenta con el expresionismo abstracto es ir directamente a las ideas. Yo creo que, estoy absolutamente seguro de que ni Mark Rothko, ni siquiera todos los europeos como Motherwell, que vinieron de Europa y se integraron en este movimiento, eran conscientes de ello. Pero lo que sí que quería Estados Unidos, la presidencia y la CIA, era crear lo que después, incluso hace muy poquito, Bush volvió a renombrar como era el siglo americano, ¿no? Querían que de alguna manera la cultura y Nueva York dentro del cosmopolitismo que significaba fuesen la cuna cultural del mundo. Vuelvo a repetir de que no es baladí pensar de que los mayores intelectuales de los años 50, 60 y 70, muchos de los cuales son franceses, y antes he mencionado todo lo que es el estructuralismo con todo lo que es Barthes, con Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, con postestructuralismo, con Foucault, todo lo que es la parte psicoanalista, que es Lacan, Althusser, todos son comunistas. Sartre, o sea, hay algunas voces disonantes y aquí también tenemos que nosotros asumir lo que ocurrió en Europa, y es que gente como Camus o gente como Gide fueron absolutamente apartados y durante mucho tiempo lo que era la crítica al Partido Comunista, a la Unión Soviética, se estuvo silenciando por la izquierda, por nuestra izquierda. Seguramente ninguna de las dos partes tiene razón, y al final es una guerra que se libra en otros campos. Conociendo el arte, con Carlas Folk. Yo creo que a todos os viene a la cabeza, y simplemente porque ha sido en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo, fue un libro de lectura para los niños, que es Rebelión en la Granja, de George Orwell, y evidentemente no hace falta. Perdona que te corte, pero es que justo te iba a preguntar esto, porque Rebelión en la Granja y también 1984 me lo he leído en el artículo que me has pasado, que por cierto se titula ¿Quién pagó al plomero? Eso me lo tienes que explicar después, porque se titula así. Es un juego de palabras, es plumber, que es el fontanero. ¿Quién pagó al fontanero? O sea, ¿quién movió las...? Sí, pero me ha gustado mucho el título. Pues bueno, en el artículo pone que estos libros, que además están reconocidos sobre todo por ser libros, sobre todo en el mundo de la conspiranoia, se utilizan mucho pues porque ese gran hermano que te mira, ¿no? Ese ojo que te vigila, están presentes, ¿no? En estos dos libros. Son visionarios. Y son visionarios absolutamente, porque están escritos el primero en el 1948, porque es el título cambiado, ¿no? Es decir, que han dado en el clavo. Sin embargo,
lo que me parece curioso es que se ve que estos libros, y esto es lo que he leído, a lo mejor lo he entendido yo así, los adaptaron completamente para que pareciese en aquel entonces que los americanos eran los buenos y precisamente fuesen de alguna manera como contra la ideología o el estilo de gobierno del comunismo. Bueno, los dos libros y otros muchos, sobre todo los de Koechler, provienen de intelectuales que eran profundamente anticomunistas y lo llevaban en la sangre. Lo más curioso y digamos lo más feo del asunto es que sobre todo lo que es la rebelión en la granja se escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos un poco memoria, todos recordaremos un libro que escribió George Orwell cuando vino la Guerra Civil Española, que se llama Homenaje a Cataluña, donde la mención de Homenaje a Cataluña no es una referencia a nuestra guerra civil, tanto como cuando George Orwell se integró dentro del PUM, que era una facción franquista que luchaba por la República, y el Partido Comunista en Cataluña y en España, dirigido, después esto también se supo después de la desclasificación de papeles, un coronel ruso que se llama Orlowski, que vino a liquidarlos y tuvo que escapar de Cataluña porque si no el Partido Comunista ruso lo hubiese matado. Lo curioso de esto es la paradoja que significa, y es George Orwell es un sincero comunista del lado trotskista. No hemos de olvidar que Trotsky estaba exiliado. El Partido Comunista, digamos, con sus tentáculos entra en la Guerra Civil Española y al final se asocia a la República a la Unión Soviética, lo cual es cierto solo en parte. Y cuando llega a Inglaterra, un poco esquilmado y después de haberse salvado por puro milagro, porque les hicieron, si no recuerdo mal, un juicio que lo hubieran ejecutado, escribió el libro. Este libro en Inglaterra no se dejó publicar porque Churchill era muy consciente de que necesitaba la Unión Soviética para acabar con el nazismo, con lo cual este libro estuvo, digamos, en los anaqueles, en los cajones durante una serie de años, y cuando interesó se sacó y se publicó. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Con esta oscura música que tenemos hoy, continuamos por este viaje por la historia, una historia que, a pesar de que puede ser bastante conocida, junta, es curioso ver cómo, yo creo que ahora sí que nos damos cuenta, sobre todo con internet, ¿no? Y que vemos cómo se manipula a las masas, se puede decir así. Yo me considero de la masa, por decirlo así. Pero también la CIA, en este caso, no solo intentaba, entre comillas, manipular a la masa, sino que también buscaba manipular los más intelectos, las altas esferas, precisamente manipulando todo tipo de arte. Es decir, que no era solo, pues, yo qué sé, poner un libro a la venta o una radio, como era Radio Europa, me parece que se llamaba, ¿no? Radio Europa Libre, me parece, ¿no? Que era la radio o algo así, que sé. Lo teníamos aquí al norte. Sí. Lo teníamos en Cataluña. En Cataluña, en la Costa Brava. En la Costa Brava la teníamos. Sí, que estos catalanes. Que ahora las van a quitar. Ahora Pero parece que las quitaron ya. Sí, las antenas las quitaron. Es decir, que no solo utilizaban los métodos de llegar a las masas completamente, sino que también utilizaban métodos para llegar a las altas esferas y continuar que esas altas esferas también tuviesen la idea de que los americanos eran los buenos y el comunismo el malo, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa que es lo que os comentaba antes, o sea, tenemos ejemplos como Jean-Paul Sartre, que es un premio Nobel, a pesar de que, bueno, de literatura, a pesar de que es más filósofo que literario, pero es igual. La náusea es de aquellas novelas francesas en que son novelas pero al mismo tiempo son transmisores de ideas, y toda la inteligencia que le llaman los soviéticos era marxista de alguna manera, con lo cual la idea de la CIA, y no olvidemos que Estados Unidos tiene infinidad de agencias de inteligencia. La CIA, las dos características que tiene, que son, digamos, bastante importantes, es, en primer lugar, no puede actuar en su país, y en segundo lugar, depende exclusivamente de la presidencia, depende del presidente de Estados Unidos, con lo cual nos encontramos como historias como las de Irak, en que la manipulación es evidente, pero la presión a la que se somete a esta agencia de inteligencia por parte de algunos presidentes ha sido enorme, como ocurrió en esta época.
bueno, se nos va echando el tiempo encima, pero yo te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta más absurda y obvia, que sé que me vas a contestar, pero yo te la tengo que hacer. ¿Actualmente la CIA sigue haciendo esto? Yo creo que la CIA ahora mismo no tiene los recursos que tenía, y seguramente lo que antes comentaban de que de alguna manera estamos en un mundo globalizado, y no diría un mundo de pensamiento único, pero sí un mundo en que el comunismo perdió la partida, el anarquismo perdió la partida en la Comuna de París en el siglo XIX, de donde fueron sus ideas y las personas exterminadas, y con la caída del muro desapareció el comunismo, ¿no? Solo, que yo sepa, solo está en Corea del Norte y Cuba, y digamos que Cuba está también desapareciendo a marchas forzadas, ¿no? Bueno, hay relativamente poco que añadir. Yo diría que vale la pena, y yo recomiendo desde aquí, os recomendamos como mínimo que se ojeen el libro, vean que las cosas que sucedieron seguramente sucedieron por alguna razón, y al mismo tiempo también me gustaría que contrapusieran, digamos, estos argumentos, que son argumentos de peso y que a mí personalmente alguna de las cosas me duele, con un libro de Bernard Henry Levy que se llama Las aventuras de la libertad, donde diría con un poquito de mala fe, porque viendo las cosas retrospectivamente o después de que el toro haya pasado es bastante fácil criticar, y comienza a enumerar, digamos, desde el primer intelectual que digamos se llega al consenso de que el primer intelectual que existió fue Émile Zola, después de que escapara de París, se intentara procesar a un coronel que se llamaba Dreyfus, que era judío simplemente por el hecho de que era judío, y se le intentaba procesar manipulando pruebas y diciendo que había trabajado para los prusianos o que estaba espiando para los prusianos, ¿no? Ese es el comienzo del intelectual. Entonces Bernard Henry Levy lo que coge es seguramente 15-20 intelectuales con cada uno de los movimientos desde el siglo XIX al siglo XX, y se encarga de poner en la llaga y de coger textos donde Sartre o Pablo Neruda hace una oda a Stalin, y entonces al final acabas pensando quién era Stalin y también te duele, ¿no? O lees Eluard o lees los viajes que hicieron la mayoría de intelectuales, viajes absolutamente programados donde se enseñaba lo que se tenía que enseñar en la Unión Soviética sobre los pueblos, digamos, ideales y las personas ideales, cuando al mismo tiempo existía el Gulag, se estaba llevando gente al campo de concentración, ¿no? Bueno, yo creo que los intelectuales y hasta casi hoy en día, yo diría que hoy han desaparecido del mapa, y en España, por desgracia, no significan lo que significaron. Han tenido una atracción por el poder, ¿no? Platón, conocemos de que escribió la famosa República y las leyes como una sociedad ideal. En 2 ocasiones fue a Siracusa a intentar convencer al dictador de Siracusa para que lo implantara. La primera escapó por un pelo, y la segunda el rey de Siracusa lo vendió como esclavo, y sus discípulos lo tuvieron que rescatar pagando lo que costaba, ¿no? Pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial tuvimos un caso como Heidegger, que significa, digamos, un pilar enorme dentro de la filosofía y dentro de la fenomenología, y por un tiempo estuvo comulgando con el nazismo y con Hitler, y al final vio reflejada, por desgracia, la idea del nacionalsocialismo, sus textos reflejados en la idea de Hitler y la idea del nacionalsocialismo, con lo cual yo creo que difícilmente alguno de los intelectuales del último siglo se salva cuando ha intentado implicarse en política. Lo curioso es que el libro en España se llama Las aventuras de la libertad, tiene un subtítulo que proviene de otro autor que se llama La traición de los intelectuales, pero en francés lo llaman el título es La traición de Clerc, y Clerc son los monjes, ¿no? Haciendo referencia a lo que significaron en la Edad Media, ¿no? Los monjes que son los que atesoraban el conocimiento, al mismo tiempo el poder y la ideología, ¿no? Bueno, Carlos, pues como siempre ha sido un auténtico placer. Yo, si me lo permites, ese artículo que me has pasado lo subiremos a la web, y además lo implementaremos con imágenes, que yo creo que a la gente le gustará mucho leerlo. Es un artículo largo, pero muy interesante, y que nos vas a contar la próxima vez que estés por aquí. Bueno, podemos, si quieres, podríamos o hacer un concurso de ideas con tus oyentes, o si quieres os propongo algo.
Lo que tú quieras. Mira, yo voy a estar, por suerte, hago de anfitrión o de esposo de presidenta. O sea, mi mujer se me lleva a Francia, y una de las cosas que quiero ver sí o sí es una exposición sobre Augusto, Octavio Augusto. No sé si se cumple unos cuantos siglos, me parece que son 10 siglos de su nacimiento, de su muerte o del periodo, ¿no? Podríamos, si queréis, hablar del principio del Imperio Romano. Augusto es el... Lo tiene el tema pillado Cristóbal ya, ¿eh? No, pero lo de Augusto, digamos, esa parte, digamos, del imperio y todo eso no lo voy a tocar. Bueno, pues entonces... Y es más, aparte le voy a decir también a Carles que hay una exposición muy interesante ahora en Tarragona, donde se ha hecho una muestra de un arapaquis a tamaño natural, y además el Augusto Primaporta también coloreado y todo, una réplica excepcional. Bueno, pues si os parece podemos hablar un poquito del sobrino de Julio César, perfecto, del que daban muy poquito y acabó siendo una de las personas más poderosas, influyentes de la historia de la humanidad. Me parece perfecto. Pues como siempre, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros.